Hacienda sigue revisando la renta del año pasado de algunos autónomos, aunque ya esté cerca la próxima. Las comprobaciones en profundidad suelen comenzar entre enero y abril del año siguiente. La agencia tributaria continúa revisando las declaraciones de la renta del año pasado de algunos autónomos, aunque la nueva campaña arranque en apenas 2 semanas. Estos serán los motivos. Faltan poco más de 2 semanas para que dé comienzo la nueva campaña de la declaración de la renta, donde todos los autónomos deberán declarar sus ingresos y gastos de 2024, aunque la vista del colectivo ya está puesta en esta declaración. La agencia tributaria suele empezar por estas fechas, generalmente a partir de enero, a comprobar el IRPF que declararon algunos trabajadores por cuenta propia entre abril y julio del año pasado. En declaraciones de los sindicatos de Hacienda y también de la EAT, aunque muchos autónomos piensen que la famosa declaración de la renta se revisa tan solo durante los meses de campaña y como mucho hasta diciembre del año en curso, hay ciertas declaraciones que necesitan de una comprobación más en profundidad y se superponen con la siguiente declaración. Esto se debe al volumen tan importante de declaraciones que llegan al terminar la campaña de la renta de cada año a manos de los funcionarios, lo que obliga a revisar este impuesto en 2 etapas, es decir, los contribuyentes pueden estar sujetos a revisión en 2 momentos distintos. Según explican desde la EAT, normalmente habría 2 fases de comprobación de la declaración de la renta. La primera sería, que es la que la mayoría conoce, suele ir destinada a errores menores y a filtrar las devoluciones que solicitan los contribuyentes. Pero la segunda, que es más en profundidad, suele arrancar durante los primeros meses del año siguiente y coincide a veces con el inicio de la siguiente campaña, que en este caso será el próximo 2 de abril. Aún se están revisando las declaraciones de los autónomos presentadas en 2024. En la primera de las etapas, que es la que comienza durante la campaña y que se extiende normalmente hasta final de año hasta final del año en curso, en ella se revisa a modo de primer filtro las solicitudes de devolución y otras cuestiones simples. Por ejemplo, se contrastan las retenciones que han declarado los clientes de los autónomos sobre sus operaciones con lo que ha presentado el trabajador por cuenta propia en su declaración anual. Durante la segunda de las fases puede durar varios años, habitualmente inicia en enero del año siguiente al que se presenta la renta. En este caso habría sido en enero de 2025. Estas comprobaciones suelen comenzar durante los 4 primeros meses del año y son mucho más exhaustivas. Se verifican gastos incorrectamente imputados, ingresos que no coinciden con la medida del sector y otros datos que llegan a manos de la agencia tributaria con el paso del tiempo. Las comprobaciones que se hacen ahora son más en profundidad, aunque muchos contribuyentes piensan que entre julio y diciembre la agencia tributaria ya ha revisado prácticamente todo lo que debe verificar en las declaraciones de la renta. Lo cierto es que en esta primera fase solo se hacen las comprobaciones más rápidas y a veces superficiales. En esta etapa, la agencia tributaria ha podido dar por válida una declaración de IRPF en un primer momento durante el mismo año de la campaña e incluso abonar una devolución al autónomo. Pero las comprobaciones no siempre terminan ahí. No hay que olvidar que Hacienda cuenta con hasta 4 años para comprobar las declaraciones de impuestos. De hecho, los gastos fiscalmente deducibles, como puede ser el vehículo, la factura telefónica o los gastos de promoción, no se suelen revisar en la primera etapa, sino en la campaña de verificación de la renta ya presentada, que suele dar comienzo en enero del año siguiente, es decir, en 2025 en este caso. Además, en esta etapa de comprobación se revisan mucho más aspectos con cruces informáticos de distinta naturaleza. Por ejemplo, se utilizan los conocidos ratios de facturación del sector. Si un autónomo ha declarado menos ingresos que la media de su sector en función de sus empleados o gastos, o si casi todo su dinero declarado es poco y por datáfono, podría no estar declarando dinero en metálico. Este tipo de discordancias darían lugar a que el autónomo entre en el plan de selección de los técnicos. Cuanta más discrepancias tiene un contribuyente, más posibilidades tendría de ser comprobado. Esas discrepancias pueden ser muy variadas, desde personas que presentan bajas rentas o bajos beneficios y que sin embargo tienen desde vehículos de gama alta hasta embarcaciones recreativas o incluso son titulares de una tarjeta Visa Oro. Ese tipo de cuestiones, que son signos externos, también nos determinan y levantan las sospechas. Además, a partir de enero también comienzan otras revisiones de la renta de los autónomos, por ejemplo, en las que se comprueba si el nivel de ingresos declarado por los trabajadores por cuenta propia que están en módulos no superaba el límite permitido para poder tributar en este sistema. Los técnicos de Hacienda empiezan con las solicitudes de devolución y miran si coinciden las facturas. En cuanto a la primera de las fases, que arrancará otra vez este año con el comienzo de la nueva campaña a partir del 2 de abril, lo habitual es que solo se hagan las comprobaciones más rápidas y a veces superficiales. Si nos referimos a las comprobaciones propias de la campaña, habría que distinguir entre las declaraciones que salen a devolver y a ingresar. El primer filtro dentro de
de esta etapa de revisión se hace sobre las declaraciones con resultado de devolver, es decir, en las que Hacienda debe pagar al contribuyente. Aquí lo que se verifica es que el total de las retenciones de los adelantados a cuenta, los que hacen los clientes empresarios de los autónomos, coinciden con lo declarado por el trabajador por cuenta propia. Para pagar la devolución, lo primero que comprueba Hacienda es que las retenciones que el autónomo dice que ha realizado a sus clientes empresarios se hayan declarado también por la otra parte, es decir, por el negocio que actúa como cliente. Además, en la primera fase también hay un segundo barrido y en este caso se comprueba lo contrario, las ventas del autónomo que sí han declarado sus clientes, pero que él no ha incluido en la declaración de IRPF como ingresos. Lógicamente, las operaciones que declaran estas empresas a la agencia tributaria tienen que concordar con los ingresos que ha declarado el profesional en su renta. En este sentido, fuentes de la agencia tributaria confirman que lo que se hace en la primera fase es el cruce de datos básicos y se deciden cuestiones que necesitan de cierta rapidez. Por ejemplo, comprobar y pagar las devoluciones que están más claras a los autónomos. Comprobar y pagar las devoluciones que están más claras a los autónomos y demás contribuyentes que lo han solicitado. No dejéis de suscribirse a este vuestro canal Gestor y Gestoría YouTube, y para vuestra gestión y asesoramiento y vuestra declaración de la renta, borrador y patrimonio podéis gestionarla aquí con la Gestor y Gestoría. Gestión y asesoramiento de la declaración de la renta, borrador y patrimonio aquí con la Gestor y Gestoría al 646 021 399 de nuestro WhatsApp, por WhatsApp.